Buenas tardes a todos, mi nombre es Rocío Abigail Quesqui Maurel, soy residente de primer año en la residencia de Bioquímica Clínica y como parte de mi rotación en el área de Química Clínica del Laboratorio Central de Salud Pública, les voy a presentar este Ateneo, titulado Creatinina y tasa de filtrado glomerular en el laboratorio, evaluación de las recomendaciones de la FBA para la detección de la enfermedad renal crónica. Paso. Como introducción, vamos a ver dos resoluciones ministeriales que salieron antes de la recomendación. Una en 2021, que es la resolución 729, que considera que las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 73% de las muertes en Argentina, principalmente las enfermedades vasculares con compromiso en corazón, riñón y cerebro. Además, considera que la enfermedad renal crónica es de alta prevalencia y que 1 de cada 10 individuos presenta la enfermedad, pero desconoce su diagnóstico. La debilidad principal de esto es la ausencia de su detección oportuna desde el sistema de salud en todos los niveles de atención. Por lo tanto, en esta resolución se resuelve la incorporación del Programa Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades Renales a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, con el objetivo de destinar los fondos de esta dirección a este programa. En 2023 sale una segunda resolución, la 1348, que tomando uno de los objetivos del programa de abordaje integral de enfermedades renales, que era desarrollar acciones de prevención primaria y secundaria en todos los estadios de la enfermedad renal crónica, resuelve promover el uso del informe automático del filtrado glomerular estimado en los laboratorios de análisis clínicos del país cada vez que se realice creatinina plasmática en toda la población. Esta herramienta permitiría el conocimiento más preciso de la función de filtrado de los riñones y a su vez optimizar el diagnóstico y mejorar la estratificación de riesgo. Entonces, en 2024, la FBA conforma un grupo de trabajo en enfermedad renal crónica que va a desarrollar las recomendaciones para la medida de creatinina plasmática y su aplicación en la estimación de la tasa de filtración glomerular por ecuaciones. Esta recomendación está dividida en tres partes. Consideraciones preanalíticas, que va a tratar los factores que van a influir en la concentración de creatinina. Consideraciones analíticas, donde va a hablar de los requisitos de calidad para la medición de la creatinina en el laboratorio. Y por último va a tratar las consideraciones posanalíticas, cómo informar el resultado de la creatinina y de la tasa de filtrado glomerular estimado. Por lo tanto, los objetivos de este Ateneo van a ser principalmente revisar las recomendaciones que hace este grupo de trabajo de la FBA para la medición de creatinina plasmática y la estimación de la tasa de filtrado glomerular por ecuaciones, con el fin de optimizar su aplicación en el laboratorio. Y como objetivos específicos me propuse, primeramente, distinguir entre la tasa de filtrado glomerular por métodos directos y su estimación a través de ecuaciones. Identificar las limitaciones de la creatinina sérica como biomarcador de la función renal y presentar las recomendaciones de este grupo de trabajo para las fases analítica y posanalítica de la creatinina y la tasa de filtrado glomerular estimado. Las preanalíticas las voy a tratar cuando hablamos de las limitaciones de la creatinina. Entonces, primeramente comentarles que la tasa de filtración glomerular es el volumen de plasma que es filtrado por los glomérulos por unidad de tiempo. ¿Por qué es importante que nosotros determinemos la tasa de filtración glomerular? Porque nos va a permitir diagnosticar la enfermedad renal crónica, ya que, como vemos en esta tabla, la disminución del filtrado por debajo de 60 mililitros por minuto por 1,73 durante 3 meses es un criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica, como así también estadificarla, ya que tomando el filtrado glomerular junto con la relación albúmina-CREA vamos a poder clasificar el la categoría de enfermedad renal crónica del paciente. ¿Cómo evaluamos ese filtrado glomerular? Lo podemos medir o lo podemos estimar. Vamos a comenzar con la tasa de filtrado glomerular medido.
Para determinar la tasa de filtrado glomerular existen sustancias que se van a filtrar libremente en los glomérulos. Eso es lo que vamos a utilizar, de tal manera que nos va a permitir ocupar la fórmula de depuración o clearance de esas sustancias. Llamamos clearance al volumen de plasma del que una sustancia es totalmente eliminada por el riñón por unidad de tiempo. Esas sustancias que nosotros vamos a utilizar para determinar la tasa de filtrado glomerular pueden ser exógenas o endógenas y deben cumplir ciertas características. Se debe filtrar libremente por el glomérulo, no tiene que estar unido a proteínas, no debe reabsorberse, secretarse, sintetizarse ni metabolizarse en los túbulos renales y debe ser fisiológicamente inerte. Si yo le doy a una persona una de estas sustancias, no debe generar un perjuicio en esa persona. Otras bibliografías también hablan de que no tiene que tener una eliminación extrarrenal. En cuanto a las sustancias exógenas, tenemos la inulina, que es un polímero de la fructosa. Esta cumple con todas las características que mencioné anteriormente. Después tenemos sustancias exógenas marcadas con isótopo radiactivo, como ETA marcado con cromo 51, iotalamato marcado con yodo 25 y dietilén aminopentacético marcado con tecnesio 99. El Ioxol es un medio de contraste usado en estudios de imagen y acá se utiliza el clearance de Ioxol especialmente en niños. El clearance de estas sustancias exógenas es el gol estándar para la determinación de la tasa de filtrado glomerular, pero son técnicas laboriosas, se lo ocupan principalmente en laboratorios de referencia y son muy costosas. Por lo tanto, están destinados más que nada a la investigación o, por ejemplo, si se quiere determinar dosis de fármacos que tienen una elevada toxicidad y que su eliminación es renal. En cuanto a las sustancias endógenas, tenemos la cistatina C, que es producida por todas las células nucleadas del organismo. Esta sustancia tiene la ventaja de que no se ve afectada por la edad, por la masa muscular, como sí la creatinina, pero sí se va a ver afectada por otras circunstancias, por ejemplo, disfunción tiroidea, tabaquismo, obesidad, entre otras. Y a su vez, el kit comercial para determinarlas es de elevado costo. Por lo tanto, el marcador de elección es la creatinina, que es el producto de desecho endógeno del metabolismo muscular derivado de la creatina. Bien, en cuanto a esta sustancia, la creatinina, esta si recordamos las características ideales, va a cumplir con que es inerte, se filtra libremente a nivel glomerular y no se reabsorbe. Pero se secreta por el túbulo proximal y se elimina por degradación bacteriana intestinal, es decir, tiene una degradación extrarrenal. Si bien estos dos mecanismos son muy bajos en condiciones normales o casi despreciables, a medida que avanza la enfermedad renal y disminuye la tasa de filtrado glomerular, se hacen más importantes y incrementa su relevancia. A su vez, la creatinina tiene una alta variabilidad biológica, ya que se va a ver afectada por la edad. A medida que aumentamos en edad, hay un declive de la masa muscular, entonces disminuye la creatinina. Se va a ver afectada por el sexo, los hombres tienen mayor masa muscular y por ende mayor creatinina. Se correlaciona con la masa muscular del paciente porque, como vimos, depende del metabolismo muscular. Las dietas, aquellas dietas que tengan ingesta de proteínas, carnes cocidas, como así también los suplementos de creatina, van a generar un aumento transitorio de la creatinina, mientras que las dietas vegetarianas disminuyen la creatinina. También ciertos medicamentos como la trimetoprima y la cimetidina van a inhibir la secreción tubular de esta, aumentándola en sangre, y va a depender también del estado de hidratación del paciente. En cuanto a los procedimientos de medida de la concentración sérica de creatinina, tenemos aquellos procedimientos basados en la reacción de Jaffe, que se fundamentan en que la creatinina va a reaccionar con el ácido pícrico en medio alcalino, dando lugar a un complejo coloreado que se mide espectrofotométricamente. Estos son de fácil utilización, bajo costo, pero de muy baja especificidad debido a que hay interferencias analíticas, tanto positivas como la proteína, glucosa, ácido ascórbico, acetoacetato, entre otros, e interferencias negativas, principalmente la bilirrubina y la hemoglobina fetal.
Estos pueden ser los métodos de punto final con o sin desproteinización, que no llegan a eliminar los interferentes positivos ni negativos, y los métodos cinéticos que minimizan los interferentes positivos considerando que hay dos tipos de interferentes, una acción rápida y una acción lenta. Entonces van a ser dos mediciones, una después de que reaccionen los interferentes de acción rápida y una antes de que reaccionen los interferentes de reacción lenta. La diferencia entre estos me va a dar el valor de creatinina. A su vez, tenemos dentro de estos métodos cinéticos el método de Jaffe compensado que agrega a estos dos puntos de medición la sustracción de un factor constante para minimizar aún más los interferentes positivos por sustancias cromógenas no creatinina. Estos métodos de Jaffe compensado son comparables a los métodos enzimáticos que vamos a ver enseguida, salvo en aquellas situaciones donde las interferencias analíticas negativas son muy altas, por ejemplo en una hiperbilirrubinemia. En cuanto a los procedimientos de medida enzimáticos, estos utilizan enzimas sobre la creatinina y sus productos para obtener un compuesto coloreado que se va a medir también espectrofotométricamente. Son de mayor costo, pero tienen mayor especificidad debido a la selectividad de las enzimas. Son buenos, digamos, en muestras con gran cantidad de interferentes negativos, como en la hiperbilirrubinemia, y por esto son los mejores para neonatología. En cuanto a los métodos de referencia, los que son los gold estándar, tenemos dos: cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa por dilución isotópica y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa por dilución isotópica. Bien, ahora quisiera mostrarles cuál es la relación entre la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. Como vemos en esta gráfica tenemos en ordenadas la creatinina en miligramos por decilitro y en abscisa la tasa de filtrado glomerular en mililitros por minuto. Como vemos, no es una relación lineal, sino que sigue una relación exponencial, en donde si nosotros tomamos el filtrado desde aproximadamente 100 hasta 50%, vemos que grandes cambios en la tasa de filtración glomerular ocasionan pequeños cambios en la creatinina. Por lo que podemos decir que la sensibilidad de la creatinina para detectar cambios en la filtración glomerular es baja. Mientras que si nosotros nos vamos a esta zona por debajo de un filtrado de 50, por debajo de un filtrado de 50, vamos a ver que pequeños cambios en la tasa de filtración glomerular van a ocasionar grandes cambios en la creatinina. Por lo tanto, acá aumenta la sensibilidad de la creatinina a los cambios de filtración glomerular. A su vez, es importante tener presente que en esta zona, o sea, por debajo del 50%, aumenta la secreción de creatinina hacia la orina, digamos. Bien, esto es importante tenerlo presente, ya les voy a explicar por qué en las filminas siguientes. Entonces, a pesar de todos los inconvenientes que presenta la creatinina, su elevada variabilidad biológica y también las metodológicas, porque en general en todos los laboratorios el método que se utiliza es el de Jaffe, el clearance de creatinina sigue siendo el más utilizado para determinar la tasa de filtrado glomerular. Se necesita de una orina de 24 horas y de una muestra de suero y se aplica la siguiente fórmula: creatinina en orina y creatinina en suero por la diuresis dividida a 1440, que son los minutos, esto es para convertir minutos en 24 horas. Es importante que nosotros esto lo podamos corregir por superficie corporal, entonces se divide por la superficie del corporal del paciente, por lo que necesitamos altura y talla, y se ajusta a 1,73, expresándolo en unidades al clearance llamado corregido en mililitros por minuto por 1,73. Esto nos va a permitir no solamente hacer comparaciones entre individuos que tengan distinto tamaño corporal, sino comparar con valores fijados de referencia. Existen situaciones en las que no se recomienda ajustar el clearance por superficie corporal, como ser en embarazadas, personas obesas o anoréxicos y en edematizados. Ahora bien, el clearance tiene ciertas limitaciones, principalmente los errores que tienen que ver con la recolección de la muestra de orina y a su vez que, como vimos, la creatinina se secreta en los túbulos renales. Si bien esto es mínimo, en condiciones normales empieza a aumentar a medida que disminuye el filtrado glomerular, por lo que va a provocar una sobreestimación de la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, el clearance de creatinina va a ser mayor que la velocidad de filtrado glomerular real del paciente.
Bien, con respecto a la tasa de filtrado glomerular estimado, debido a todos los errores que acarreaba la recolección de la muestra, se formularon diversas ecuaciones basadas únicamente en la creatinina sérica y no en la creatinina urinaria. Una de ellas es la MDRD4, que toma como población 1.628 individuos adultos de ambos sexos con predominio de raza blanca con enfermedad renal crónica, por lo tanto, el filtrado glomerular medio es de 40 mililitros por minuto por 1,73. Las variables de esta fórmula son la creatinina sérica, la edad, el sexo y la raza. Y tiene el inconveniente principal de que se torna imprecisa a valores superiores de 60 mililitros por minuto por 1,73, justamente porque su población está dada por enfermos renales crónicos. Esta es la fórmula inicial que se emitió en 1999, como además están las variables, creatinina, edad, mujer y si es de etnia negra, multiplicado por un factor de 186. En 2006 se emitió esta fórmula, MDRD y DMS, para aquellos laboratorios que utilicen creatinina estandarizada o trazable, un método de referencia. Vemos que el factor ahí cambia a, no sé si se logra, ahí sí, a 175. Ahí está. Debido a esta imprecisión que se generaba a filtrados mayores de 60, el grupo seca de EPI emite, o sea, va a estudiar una población y va a emitir una fórmula en el 2009. La población que toma para estudiar son 8.254 individuos con distintas características, con y sin enfermedad renal. El filtrado glomerular medio es de 68 mililitros por minuto por 1,73. Las variables que toma, en una primera instancia, en 2009, las variables son las mismas que MDRD, sexo, creatinina sérica, raza y edad. Pero en 2021 se emite una nueva fórmula seca de EPI, que en realidad lo que ellos dicen es que la raza es una construcción social y no biológica, por lo tanto quitan el componente racial y se quedan con tres variables, creatinina sérica, edad y sexo. La fortaleza de esta fórmula es que proporciona mejor correlación con el filtrado glomerular en sujetos sanos. Los valores encima de un filtrado glomerular mayor de 60 van a ser más exactos que los que puede dar la fórmula MDRD. Y bueno, esta es la fórmula presentada en 2021. Bien, estas fórmulas están validadas para aquellas personas mayores de 17 años, de 18 años o más, pero tienen limitaciones a la hora de usarlas. No se debe usar en pacientes con pesos corporales extremos, como desnutridos ni obesos. Tampoco se debe usar en embarazadas, en pacientes internados, aquellos que tengan insuficiencia aguda, aquellos pacientes con dietas vegetarianas estrictas o que estén tomando suplementos de creatina. Tampoco se debe usar en pacientes amputados que tengan enfermedad hepática grave y aquellos pacientes que tengan enfermedades consuntivas como cáncer o pacientes con HIV. O sea, todas estas son limitaciones en las que no se debería usar esa fórmula. Vuelvo a este gráfico hoy y lo retomo porque me gustaría dejar en claro que, como vimos hoy, en esta zona hay una mayor secreción de creatinina. Por lo tanto, utilizar el clearance acá sería erróneo porque no sé si se acuerdan en la fórmula anterior, y si no les recuerdo, la creatina urinaria está en el dividendo. Entonces, por eso es que estaríamos sobreestimando el verdadero filtrado del paciente. Por lo cual es acá en esta zona donde la tasa de filtrado glomerular estimada adquiere mayor relevancia porque la creatinina es la que nos estaría reflejando el verdadero filtrado del paciente junto con la estimación en su ecuación. Entonces, ahora entramos en la recomendación por el grupo de trabajo en enfermedad renal crónica. Vamos a ver la etapa analítica y la etapa posanalítica y qué es lo que ellos proponen. En cuanto a las consideraciones analíticas, ellos dicen que la medida de creatina debe cumplir una serie de requerimientos. Estos son comprobar a través del inserto dado por el fabricante la homogeneidad del sistema analítico, su grado de estandarización y la trazabilidad del valor asignado del calibrador.
Fijar especificaciones de desempeño analítico. Para nosotros poder informar la tasa de filtrado glomerular estimado, el error total de la creatina tiene que ser menor o igual a 8, lo que implica una precisión de menor o igual a 2,2% y un sesgo de menos a menor o igual a 4,2%. Y a su vez se debe seguir un control sistemático de calidad aplicando un programa de evaluación externa y un control de calidad interno. Bien, ahora les voy a presentar un esquema que ellos proponen, es un algoritmo a partir de el cual, dependiendo de cuál es el desempeño analítico que tenga el laboratorio, va a ser la fórmula que va a utilizar. Lo primero que tiene que corroborar el laboratorio es si esa medida de creatinina es trazable a un método de referencia. Buscando en el inserto de creatinina que se utiliza en el laboratorio, pude ver esta nota que dice: trazabilidad, el presente método ha sido estandarizado frente a IMS, que recordemos es un método de referencia, espectrometría de masas con dilución isotópica. Ahora bien, ¿qué significa esta frase? Significa que ese método pasó por toda esta cadena de trazabilidad, en el cual yo voy a tener un material yo parto, digamos, de un material de referencia primario, que es el SRM 914, dado por el Instituto de Trabajo de Estándares y Tecnología, que eso significan las siglas de NIS. Este SRM 914 es un material de referencia primario constituido por creatinina pura. Con este material de referencia yo voy a calibrar mi método de referencia, ya sea o sea, espectrometría de masa con dilución isotópica acoplada a cromatografía gaseosa o líquida. A partir de ese método de referencia yo voy a valorar mi material de referencia secundario, SRM, ok. Vamos a ver. Secundario, sale, a mí me quedo acá. Secundario 967, provisto por el mismo organismo, que es un material de referencia secundario preparado a partir de sueros de pacientes. Como vemos acá, la matriz es similar a que nosotros utilizamos. Y ese material de referencia secundario lo voy a utilizar para calibrar mi método de rutina con el que voy a después emitir los resultados de los pacientes. Por eso podemos decir que este método de rutina es trazable al método de referencia. Entonces, una vez corroborado eso, si la medida de creatinina es trazable a un método de referencia, voy a ver el desempeño. Que siempre te hablaba vos. Ah, Disculpen, hay un micrófono prendido. no, vengo la Ah, No sé. poner el grupo de bioquímica, seguro también. Cristina Aguilera. Ah, recién se fue Lorena, si no era que Ahí me fijo si es Dale. Ahí me fijo. Ahí parece que. Ah, no puedo. No saliste. Mute acá. Ahí en el micrófono. Ahí está la mute. Ahí ya. Ay, espera que acá encuentre dónde. Bueno, disculpen, continúo. Ahí está. Presenta. Entonces, como decía, primero voy a ver si la medida creatinina es trazable a un método de referencia. Si es así, voy a ver el desempeño que tiene la medida creatinina en el PEC. Si el desvío relativo porcentual es menor o igual a 11,7%, voy a verificar y validar el proceso analítico cuantitativo a través del error total. Si mi error total en la medida de creatinina es menor o igual a 8, voy a informar la tasa de filtrado glomerular estimada con seca de EPI, la versión última, la de 2021. Si mi error total es mayor a 8, pero menor o igual a 11,7, voy a plantear un plan de mejora del procedimiento analítico cuantitativo. Y si mi error total es mayor a 11,7, voy a revisar todo el procedimiento analítico cuantitativo. Al igual que si mi desvío relativo porcentual dado en el PEC es mayor a 11,7.
Si mi medida de creatinina no mi medida de creatinina estandarizada no es trazable, digamos, lo que voy a ver es otra vez el desempeño en el PEC. Si mi desvío relativo porcentual es menor o igual a 11,7, voy a validar el procedimiento analítico cuantitativo con el error total. Si ese error total es menor o igual a 8, voy a informar la tasa de filtrado glomerular con MDRD con factor de 186, es decir, la fórmula que no utiliza la creatinina estandarizada o trazable a un método de referencia. Si mi error total es mayor a 8, pero menor o igual a 11,7, voy a plantear un plan de mejora para el procedimiento analítico cuantitativo. Y si mi error total es mayor a 11,7, tengo que revisar todo el procedimiento analítico de medida, al igual que si mi desvío relativo porcentual es mayor a 11,7. En cuanto a las consideraciones post-analíticas, lo que propone esta recomendación es que el resultado de creatinina se informe en miligramos por decilitro con 2 decimales, que se informe el método de medida de la creatinina, la trazabilidad del resultado al método y o al material de referencia, la ecuación que estoy utilizando para estimar la tasa de filtrado glomerular. Y acá me detengo. Si voy a informar los valores de filtrado glomerular con MDRD4, yo puedo informar valores numéricos cuando sea menor de 60 mililitros por minuto por 1,73. Si el valor numérico es mayor a ese dato, voy a informar con la frase mayor o igual a 60 mililitros por minuto por 1,73. Si voy a utilizar la ecuación seca de EPI, puedo informar valores numéricos hasta 90, y si el resultado es mayor, voy a informar mayor a 90 mililitros por 1,73. Y en todos los casos se debe incluir el siguiente comentario armonizado. Este resultado estima la filtración glomerular en personas con seguimiento ambulatorio. No debería ser utilizado en personas con índice de masa corporal extremos, embarazadas, internados o con sospecha de curso actual de lesión renal aguda. Se sugiere referencia al especialista en nefrología a menores de 18 años con filtración glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 y en adultos con filtrado glomerular estimado menor de 45 mililitros por minuto por 1,73. Entonces, como conclusión, se logró distinguir entre la tasa de filtrado glomerular medida y su estimación por ecuaciones. Además, se han identificado las limitaciones inherentes a la creatinina sérica como biomarcador, lo que refuerza la necesidad de su correcta interpretación y estandarización. Y se realizó una revisión de las recomendaciones del grupo de trabajo en la enfermedad renal crónica de la FBA con el objetivo de optimizar su aplicación e informe en el laboratorio bioquímico para una detección oportuna de la enfermedad renal crónica. Esta es la bibliografía consultada.